Bienvenidos a otro episodio de la cabina de Delfos, creado especialmente para ustedes. Mi nombre es Ariel Cambronero Zumbado y hoy les traigo un tema que tiende a dividir a las personas en dos bandos. Por un lado tenemos a aquellos que defienden la calidad literaria y por el otro a aquellos que se enfocan en la visibilidad de un aspecto en concreto a través de la literatura, aunque se sacrifique en ocasiones la calidad literaria. Les estoy hablando de la literatura panfletaria. Y para conversar de este tema, les tengo un invitado muy especial que nos acompaña desde New Jersey, Estados Unidos. Él es Félix Alejandro Cristián. Él es escritor y máster en filosofía por la Universidad de Costa Rica. Ha publicado cuentos en antologías y revistas literarias, así como ensayos y artículos en distintos medios académicos y divulgativos. Sus principales intereses de investigación son el espacio, la filosofía política, el romanticismo y el mundo mítico. Además, es coeditor en la revista virtual Quimera. Bueno, Ale, bienvenido al podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por allá? Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Siempre es un placer hablar de estos temas tan apasionantes. Pues aquí estamos todavía adaptándonos a esta ciudad, que llevo aquí poco más de un mes, así que ha sido un cambio en mi vida muy drástico de la pacífica Costa Rica a la bulliciosa y acelerada ciudad, pero vamos a ver cómo me va en esta nueva travesía. No, va a ver que súper bien. Siempre el inicio cuesta un poco más, pero después tiene sus frutos. Y bueno, antes de adentrarnos como tal en el tema, considero que es necesario hacer o dar más bien un concepto de lo que es literatura panfletaria. Entonces voy a proceder a dar una definición. Y bueno, literatura panfletaria tal vez es un término que a muchos les puede sonar como un poco confuso porque da la referencia de panfleto, estos papelitos que se entregan, ¿verdad? Como para difundir información. Usualmente se entregan, por ejemplo, en campañas políticas o cuando se quiere hacer una campaña de salud, etcétera. Normalmente es para difundir una idea. Y justamente por esto no debe confundirse la literatura panfletaria con el panfleto en sí. Ya no solo este panfletito o este papelito como tal, sino también el género literario que se llamaba panfleto, que de hecho fue muy utilizado en el pasado, que consistía en un texto corto utilizado para difamar y se caracterizaba por su tinte agresivo, o sea, era algo completamente para atacar a alguien. Y usualmente también empleaba la octavilla para que fuera más fácil de imprimir. Es decir, todo iba como en una cuestión de ahorro de recursos, ahorro de palabras, insultar en la menor cantidad de palabras posibles y de una forma muy agresiva. Entonces, este afán corto es como lo que caracterizaba el panfleto. Vamos a ver que aunque no hay que confundirlas, hay ciertas similitudes entre los dos. Ahora bien, ¿qué es entonces literatura panfletaria? Bueno, la literatura panfletaria nace de esta idea del panfleto, del papelito que les acabo de mencionar y también del género como tal, este género agresivo, pero ya no se limita en cuanto a extensión ni estructura. Es decir, ya aquí pierde las limitaciones de espacio, se va a utilizar lo que se necesite para poder informar lo que se desea, ¿ok? La función principal de esta literatura es explicar y difundir a modo de panfleto político una ideología que muchas veces se hace a través del sacrificio de la calidad literaria y la idea del arte por el arte. Es decir, aquí ya el arte por el arte se deja de lado. Ya, la importancia del arte pasa a ser un segundo plano y se vuelve más bien como un vehículo para difundir ideologías o en general información de cualquier tipo, lo que se desee enfatizar más. Además, al igual que el panfleto que mencionamos anteriormente, la literatura panfletaria promueve la producción en masa de textos que promulguen la ideología en concreto y prácticamente el lema, si se podría resumir, el lema de esta literatura sería: todo se sacrifica en pos de difundir nuestra forma de pensar. Es decir, ya con esto tenemos la perspectiva de que es
adoctrinante. Busca hacer que todos piensen como su creador, si se quiere ver desde el punto de vista del actor, del autor, perdón, y no tanto como dentro del texto, porque justamente ya pierde el valor el texto, al perder la calidad literaria, al perder la profundidad, ya no importa el plano textual, sino que lo que importa es el plano real, donde está el actor y por ende el lector. Ok, tras haber dado esta definición, ¿qué opinas, Ale, acerca de esta clase de literatura? Muy bien. Primero que todo, la definición que usted dio y la explicación es excelente y me agarro de ella para proseguir. En efecto, la literatura panfletaria es un texto normalmente corto que busca promover una causa o un punto de vista, ¿verdad? Específico, cargado de ideología. Pero esta ideología normalmente es presentada de manera persuasiva y provocadora. Eso es muy importante. Tiene que ser persuasivo y provocador. Eh, ¿Por qué eso es importante? Porque el público meta de la literatura panfletaria o del panfleto, como para irnos un poco antes, el público meta no son personas a menudo versadas, ocultas o fanáticas de la literatura. No podían estarse leyendo un libro entero, ¿verdad?, de manifiestos. Eran personas comunes, sencillas, muchas apenas sabían leer y necesitaban que otros les explicaran los conceptos claves. Entonces, eso de ser persuasivo y provocador con pocas palabras es súper importante. Y esto me lleva a tres puntos principales que me gustaría tocar para complementar lo que usted dijo, que son más históricos que otra cosa, hablando más del panfleto que de la literatura panfletaria, pero que nos va a servir para poder establecer mejores conexiones y para comprender esta clase de literatura. El primero es la imprenta. El panfleto prácticamente existe con la imprenta, porque cuando comienzan a salir los primeros periódicos, ya se estaban estableciendo en muy poco tiempo parte de estos periódicos rudimentarios, por así decirlo, partes, columnas muy cortas, con este fin, para atacar posturas políticas, para atacar acontecimientos, y dedicaban una columna, dos, ahí también es muy interesante porque está muy relacionado al surgimiento del humor gráfico, satírico y crítico que a menudo acompañaban estas columnas. Entonces, prácticamente desde que existe el periódico, existe la imprenta, existe el panfleto, aunque no totalmente definido. Eso sí, hay que decirlo. Lo otro, el segundo punto que me gustaría tocar es un hito en la historia de la filosofía y de la teología, que es la disputa o la polémica entre Lutero y Erasmo de Rotterdam, porque esos casi nunca tuvieron la oportunidad de encontrarse físicamente. Ellos tuvieron una batalla por medio de boletines. Entonces, cada bando tiraba a su favor. Obviamente, los católicos decían que Lutero era un intolerante y egocéntrico, lo cual no es mentira. Mientras que Lutero decía que Erasmo, en su afán de ser humanista, era totalmente condescendiente y ocultaba, aunque quería aparentar que criticaba a la Iglesia Católica, realmente estaba como ocultando o siendo un poco loable con las cosas que la Iglesia había hecho que en teoría no eran tan nobles, ¿verdad? Que tampoco es mentira. Entonces esta batalla se logró por estos boletines auspiciados por las respectivas iglesias, que a su vez estaban financiadas por determinados grupos. Habían determinados grupos que les favorecía que la Iglesia Católica perdiera poder, ¿verdad? Y en algunos estados germánicos de lo que era el Imperio Germánico, el Sacro Imperio Germánico, y también en los estados pontificios. Entonces utilizaron esta guerra no sé, pre-periodística o pre-medios de comunicación con este fin. Y es súper interesante porque estamos hablando de dos personalidades súper eruditas, ¿verdad? No, Lutero y Erasmo no son cualquier persona. Y el tercer punto es que cuando comienzan las grandes migraciones del campo a la ciudad, que comienza a crecer la clase obrera en las incipientes ciudades industriales,
y las personas que estaban teniendo como problemas con sus patronos por derechos humanos que no existían en esa época, ¿verdad? Sus jornadas súper extendidas de 14, 16 horas, el trabajo infantil, estos panfletos que comenzaban a circular en Inglaterra, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, de una página por los dos lados, esto se tenía que hacer así porque tenía que ocultarse fácilmente, tenía que ocultarse entre los bienes, las loncheras, entre el periódico o entre el libro que se llevara. Una página es fácil de ocultar, un libro ya es mucho más difícil de ocultar, mucho más fácil de identificar. Entonces ya en el siglo XIX, vamos a hablar de esto porque, más adelante porque es súper importante, los movimientos comunistas, marxistas, socialistas, anarquistas fueron los que más como sacaron provecho a, a esta clase de boletines y panfletos que a la larga se convirtieron ya en literatura panfletaria propiamente hablando de ella. Bueno, de las características que mencionaste, quiero enfatizar una en especial que sería que antes se aprovechaba de que la gente no sabía leer o escribir o que sencillamente en general se aprovechaban de la ignorancia de las personas. Y lo enfatizo porque creo que es algo que todavía se mantiene. La literatura panfletaria hasta cierto punto llega a ser muy infantilizada en el aspecto de que, bueno, uno sabe, trata de ser didáctica para enseñar su ideología, pero a la vez es como que si tratara de tonto o de ignorante a quien la está consumiendo, como que si yo les está mostrando la luz de la verdad absoluta, por ejemplo, ¿no? Y aunque en la actualidad, no es como antes, que sí había más personas que no sabían leer y escribir, en la actualidad es todo lo opuesto, y se tiene el acceso a la información así, a la mano. Mucha gente no lo utiliza para eso y cree ciegamente, ya sea como el influencer de turno o lo que sea, eh, sin realmente cuestionarse si lo que están leyendo o consumiendo, porque también se extrapola a películas, música incluso, etcétera, ¿verdad? Si lo que están consumiendo realmente es como la revelación final, ¿no? O realmente es así. Como que si no, porque esa es otra característica que yo veo, es como que si no se pudiera criticar, porque es como una especie de dogma, por ahí va como el asunto, ¿no? Es como no se puede criticar porque si no, ya eres un ignorante o actualmente como se menciona, ¿no? Estás en contra del progreso o no sé, odias a alguien, ¿verdad? Etcétera, cuando en realidad no es así. La crítica es muy importante con todo tipo de texto, tanto con las ideologías que nosotros estamos a favor como las que están en contra, porque justamente así es como se fortalece la creencia de cada uno. Y otra característica que quería mencionar es lo ruidosa que es la literatura panfletaria, que muchas veces ladra mucho, pero no hace nada, ¿eh? O sea, no muestra nada nuevo. Eh, entonces, esa es otra característica importante. Y quiero amarrar esto con lo que se denomina, o para especificar de una vez, lo que es ideología. Porque mucha gente dice, ¿cómo que esto es una ideología? Lo ven como muy abstracto, como si fuera algo muy grande, cuando en realidad prácticamente todas nuestras creencias están basadas por distintas ideologías, como por una especie de batiburrillo de ideologías. Y esto lo digo de acuerdo con el lingüista neerlandés Van Dijk. Él menciona la ideología como creencia social compartida por un colectivo o grupos sociales específicos. Eso es muy amplio, literalmente puede ser cualquier cosa. Es solamente una forma de ver la vida según cierto grupo de personas. Esta definición la saco del libro Ideología y Discurso, una introducción multidisciplinaria, por si alguien después quiere buscarlo. Y me parece muy importante hacer este disclaimer o este anuncio, porque muchos pueden pensar que la ideología como que ya hace algo falso, ¿no? O sea, si es ideología, es porque no es realidad. Como que tienen esa concepción, ¿no? Como es ideología, sí se puede debatir, y justamente la literatura panfletaria utiliza este tipo de discurso de no considerar lo que hace como una ideología para que no pueda ser rebatido. Pero ese no es el chiste, ¿verdad? Por supuesto. Y bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero dar unos ejemplos de literatura panfletaria, así por encima,
cómo han ido, por decirlo así, a través del tiempo, porque es algo que siempre ha existido de una u otra manera, con este u otro nombre, ¿no? Un ejemplo de esos puede ser el estridentismo, que fue una de las vanguardias. Esta vanguardia concretamente se relacionaba con la Revolución Mexicana. La diferencia es que aquí sí había un balance entre calidad y propaganda. Es decir, es un movimiento que nace a partir de la Revolución Mexicana para difundir cuestiones relacionadas con la Revolución Mexicana y más que nada también como para describirla, ¿ok? Entonces hay como un balance. ¿Por qué digo que hay un balance? Porque acordémonos que el periodo de las vanguardias era un periodo de querer innovar literariamente lo más rápido que se pueda. Los recursos y las ideas de cómo se tenía que hacer la literatura se agotaban muy rápido. Entonces salían muchísimos movimientos, por decirlo de alguna manera, que se llaman vanguardias, a cada rato. Es decir, en un siglo salieron muchas formas de escribir literatura de manera diferente, formas de innovación. Tenemos, por ejemplo, también, solo por mencionar otra, el ultraísmo, que fue muy reconocida especialmente o representada por Borges en su poesía específicamente. Entonces salieron muchas, el surrealismo también está ahí, etcétera. Pero el estridentismo concretamente sí calza como literatura panfletaria, puesto que lo que hace es una propaganda de la Revolución Mexicana, pero sí mantiene un equilibrio. Vamos a ver cómo conforme avanza el tiempo se va degradando y ya ese equilibrio se va yendo como a difundir la ideología y no tanto como a la calidad literaria en sí. Ya más actualmente pasamos al tiempo de las Amazonas de Marbel Moreno. Ella fue una escritora colombiana, ella ya falleció. Esta novela ella no la publicó en vida, fueron las hijas que la publicaron después de su muerte, tiempo después, tras la, digamos que, persuasión de Alfaguara, ¿verdad? Porque obviamente Alfaguara sabía que iba a ganar dinero, pero no nos vamos a meter ahí. Eh, Ella no la quiso publicar en vida porque ella consideraba, según cartas y demás que ella había dejado, que era una novela incompleta, es decir, que todavía le faltaba bastante proceso de edición. Varias editoriales en su momento también se la habían rechazado por las mismas razones y ella lo entendió. ¿Y por qué menciona este texto? Porque en este texto, por ejemplo, se puede ver una especie de feminismo bastante pop, si se quiere, y un feminismo que más bien es como contradictorio, es decir, el texto se encajona como que sus personajes son feministas, o al menos así es como lo quiere vender Alfaguara, ¿verdad? Pero representan totalmente lo opuesto, es decir, deja muy mal el feminismo, entonces es una tendencia de, ok, ver las pulsiones, digámoslo así, clásicas o los tipos clásicos de este feminismo que piensa que el empoderamiento de la mujer es solo a través, por ejemplo, de lo sexual, pero si uno analiza bien el texto, uno ve que solamente se está anclando a alguien más, o sea, su liberación al ser sexual necesita de una pareja. Entonces no se termina de liberar del todo. Ya eso es una representación errónea, en ese caso del feminismo, y justamente a la hora de venderlo, porque volvemos a lo mismo, es vender, hacerlo en masa, se vende como un feminismo, entonces ya con eso es como gana, ¿no? Con el nombre del movimiento en sí, aunque desvirtúe las raíces del feminismo primigenio, por decirlo de esta forma, ¿no? Ese texto es del siglo XX, del siglo pasado. Luego tenemos la contraparte, que es un texto panfletario, pero es un texto que sí cuida muy bien este sentido de ideológico por ejemplo, en este caso sería la representación de personajes LGBT. En el caso del tiempo de las Amazonas no sucede eso, trata de hacerlo con el empoderamiento de la mujer, pero lo hace de una forma muy equivocada, realmente no lo hace bien, ¿okay? Más bien muestra lo opuesto, más bien muestra una especie de degradación. En este contraejemplo tenemos la novela, que también hay una película, de hecho, que se llama Carol, de Patricia Highsmith, que trata de una pareja de mujeres lesbianas. Y esta contraparte, ¿verdad? Junto también, aquí puedo mencionar de una vez Arenas Movedizas de Tanizaki, de este escritor japonés. Estas dos novelas tratan sobre la exploración sexual de la mujer, trata específicamente sobre el lesbianismo, pero lo hace de una forma no panfletaria. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, no es como
Va a sonar muy gracioso el ejemplo que voy a dar. No sé si han visto esta caricatura del bisonte Fred o del torito Fred que dice como yo soy no binario, me voy a llamar Fred porque así me identifico mejor. O sea, dice como todo el discurso en este episodio y se nota que está muy, muy armado, o sea, parece un guión. Es como el guión automático, copiar y pegar, ¿no? En cambio, en Carol o Arenas Movedizas, por ejemplo, haciendo como esta especie de contraparte, no se muestra así. ¿Por qué? Porque respeta en primer lugar al lector y respeta el tema que está tratando. No trata lo LGBT de una forma tan banal como que si fuera un panfleto de decir, hey chicos, así es como se hacen las cosas, ¿no? Sino realmente muestra sin necesidad de victimizar, sin necesidad de andar dando una especie de manuales de por qué es importante este tipo de temas en la actualidad. Muestra sencillamente la historia, en el caso de Carol, de una pareja de mujeres lesbianas y todo lo que sucede alrededor de estas. Y en el caso de Arenas Movedizas es esta exploración sexual femenina que tiende a ir hacia lo lésbico, pero lo hace de una forma en la que se preocupa por lo literario, no abandona lo literario, porque se entiende que el formato que se está dando es el formato artístico del lenguaje. No se quiere hacer una especie de panfleto. Entonces, aquí queda como una contraposición, por ejemplo, entre el tiempo de las Amazonas y esta caricatura, ¿verdad, Fred? Que es el meme clásico que ha estado saliendo últimamente, donde se muestran las cosas como, son frases que ya están hechas, es como por ejemplo, y el feminismo libera a la mujer, son frases que ya están hechas, que se ven tan irreales que alguien salga hablando así en su vida cotidiana, o por ejemplo lo del bisonte, ¿no? Es que me siento mejor con este nombre, tal, no sé qué. Es algo que se está utilizando en este caso el formato de caricatura, en el caso de Fred, y en el caso de la novela de Marbel Moreno, se está utilizando la literatura como tal, como para dar a ver, hablar de un tema, pero sin darle el respeto adecuado. Es como, crean esto es así, en vez de mostrar una vida real, como por ejemplo en Arenas Movedizas o Carol. Hay otros ejemplos que se pueden mencionar. Uno es un ejemplo religioso, dos son ejemplos religiosos. Uno que es panfletario por excelencia y uno lo ve cuando ve literatura medieval, son los milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo. Son los milagros que hace la Virgen María, ¿verdad? En esta época. Y me recuerdo concretamente sí, es que no era un capítulo, era como una historia aparte, porque no es una novela en sí, sino que es una serie de milagros, llamémosle como actualmente cuentos, ¿verdad? O historias, en el que hay un niño judío, ¿verdad? En la España medieval hay un niño judío que quiere como recibir la hostia, pero su papá, que por supuesto va a ser judío también, no lo deja. Entonces al final la Virgen le concede al niño poder recibir la hostia, pero al papá lo manda al infierno, ¿verdad? Entonces ahí como que el mensaje nos queda muy claro de que si eres católico te salvas, si no te vas al infierno. Esa es la misma idea de si te sientes de esta manera, por ejemplo, entonces eres esto o eres lo otro. Es como que está dando una guía. En los dos se ve igual. O por ejemplo en Marbel Moreno, las mujeres tienen, por ejemplo, que obligatoriamente seguir un camino de liberación sexual, etcétera, porque si no, no se pueden liberar. Están dando pautas, no sé si lo logran ver, pero da pautas, en los tres dan pautas. Un ejemplo contrario, también utilizando la religión, es una película que salió hace poco que se llama Nefarious. Es una película que tiene un contexto completamente cristiano, en este caso creo que no es católico, creo que es evangélico o algo así, pero lo trata de una manera muy diferente. No es como el diablo te va a poseer si no crees, una cuestión así. Trata el tema de la posesión de una forma muy diferente, muy alejado de como por ejemplo se tratan las películas de Hollywood, que tiende a ser muy panfletario, muy fanservice también, de mostrar cosas súper llamativas, pero realmente no se profundiza, ¿no? En este caso, en el tema teológico como tal. Entonces, aquí son otros dos ejemplos. ¿Por qué menciono diferentes ejemplos? Es para que vean que se puede dar literalmente con cualquier forma de pensamiento, ya sea con una cuestión más social, como el feminismo, o más sexual, como la exploración sexual, o la orientación, o incluso desde el punto de vista religioso. Es algo que se ha hecho, vemos el ejemplo de Gonzalo de Berceo desde la Edad Media. Entonces, es algo importante de mencionar porque muchas veces recibimos estos textos y los leemos como, claro, es que sí es así. Cuando
el dar la crítica no significa que estemos, por ejemplo, si criticamos el texto de Maribel Moreno, no significa que estamos en contra del feminismo. Significa que estamos en contra de cómo se describe el feminismo en ese texto, que no se le está dando, por ejemplo, el respeto adecuado, los personajes realmente no ilustran lo que realmente significa el feminismo, por ejemplo. Y eso no significa que uno odie el feminismo, o sea, son dos cosas diferentes. La literatura panfletaria tiende a que uno no haga esa crítica, que uno es una relación unilateral. A mí me dan, yo recibo, listo, yo no puedo devolver mi crítica, no puedo dar mi opinión, porque me lo tengo que creer. Y eso cae en un dogma, y por eso justamente quise mencionar lo de los milagros de Nuestra Señora, porque muchos pueden decir, pero es que eso obviamente es dogmático porque es la religión, pero es que un dogma en sentido estricto, en sentido de doctrinación, se puede dar con cualquier tema. Se ha dado también, bueno, ahora que Ale lo mencionó desde el punto de vista político, cuando se ha hecho, por ejemplo, una dictadura, ¿qué es lo que sucede? Que la parte política tiende a verse como un dogma, ¿verdad? Y bueno, no sé qué opinas por el momento de estos ejemplos, si tienes algunos otros ejemplos, Ale, porque he hablado ya mucho, yo he seguido. Muy bien, excelente esos ejemplos que dio. De hecho, mientras lo estaba escuchando, me evocó algunas cuestiones que vale la pena señalar, no porque sean panfletos en sí mismo o literatura panfletaria, sino para expresar eso que usted mencionaba ahora, de que la ideología estaba en cualquier forma de comunicación, de expresión artística, ¿verdad? Literaria. Entonces voy a dar dos ejemplos rápidos. La primera es qué útil fue para la Iglesia Católica utilizar el discurso en Latinoamérica de que siempre hay, por alguna extraña razón, hay una indígena o una mulata o una mestiza que se encuentra a una virgen. O sea, a una virgen en una piedrita o en un cuadro. O sea, en Costa Rica tal vez piensan que la negrita es un caso aislado, pero en prácticamente todos los países de Latinoamérica hay una historia que es igualita, pero cambia la pintura, cambia la piedra. O sea, es como esta necesidad como de darle a esta población autóctona, entre comillas, como esa legitimación a la verdadera fe, ¿verdad? Eso me evocó mucho, eso que mencionó del medioevo. Y lo segundo, que tampoco se aleja mucho de esto, y regresando a la Edad Media, eh, hubo una filósofa, bueno, se le considera filósofa por algunos, es más teóloga, que es Hildegard von Bingen, ¿verdad? Hildegarda de Bingen, que ella escribió varios libros místicos. Ella tuvo experiencias místicas, tuvo visiones, vio a los ángeles, a Dios, y yo no pongo en duda la autenticidad de lo que ella dice, no lo pongo en duda en ningún momento, no se puede refutar, digamos, cosas así no se pueden refutar, pero si uno ve Esquivias, su primera gran obra visionaria, se divide en partes, y hay una parte donde ella describe una enorme mujer con los ojos cerrados. En la visión dice que no tiene ojos, pero en la pintura que acompañan a los códices y lo buscan, en Esquivias, conoce los caminos del Señor, lo traducen. Es una mujer con los ojos cerrados, tiene a los profetas en su pecho, y mientras más baja, más negras se ponen las piernas son negras en la visión, ya sea la que dibujó el escriba, ¿verdad? Es así, tal como siguiendo la descripción de Hildegard. Entonces ella dice, el Señor me dijo a mí, me explicó qué es esta mujer. Esta mujer representa a la madre de la encarnación de Dios, o sea, representa al pueblo de Israel. Se llama la sinagoga, ¿verdad? La visión, por cierto. Dice que es la madre de la encarnación, tiene a los profetas, pero los profetas están mirando hacia un lado, al aquilón, con melancolía. Y sus piernas son negras porque significa que sus bases se perdieron, sus bases están podridas. Entonces hay una siguiente visión que se llama la iglesia, y esa es otra mujer enorme como una gran ciudad, dice ella. Ella la vio así, enorme como una gran ciudad, esplendorosa, llena de luz, con los profetas rescatados. Entonces ella dice, bueno, esta voz que me vino del cielo me dijo, esa mujer grande es la Iglesia Católica, la auténtica esposa del Señor, ¿verdad? Y como que cierra la visión diciendo, porque tú, estoy parafraseando, obviamente no me lo sé de memoria, pero dice algo así como oh sinagoga, tú me has rechazado y otro pueblo me acogió.
y cuando este pueblo te ponga lo más alto, o sea, la Iglesia Católica, Abraham, al fin podrás recuperar tu lugar, serás glorificado y el nombre de Dios será glorificado. O sea, esto es, sea que sea, yo creo que ella tuvo sus visiones, como les digo algo, pero quienes se encargaron de publicar esto obviamente tenía fines que no eran solamente teológicos, ¿verdad? Ujú. Estamos hablando del año 1200, 1100 y algo, son los tiempos de San Bernardo, los tiempos de la Segunda Cruzada, así que, bueno, nos estamos desviando un poco porque Ujú. no estoy diciendo que esto sea literatura panfletaria, pero vale la pena ponerlo de ejemplos, de caso, pues. Ahora, de ejemplos de literatura panfletaria, como Ujú. ya son más conocidos, voy a intentar pasar más rápido. El que es como por excelencia que uno tiene siempre fresco es el manifiesto del Partido Comunista, ¿verdad? Que se supone que tenía que difundirse en la clase obrera, en las fábricas, ¿verdad? Pero no es el único caso de esa época. De hecho, hay uno anterior que es el de Proudhon. La propiedad es un robo, fue un panfleto anarquista que Proudhon comenzó a difundir, que criticaba la propiedad privada y abogaba por la abolición del sistema económico y también entre la clase trabajadora lo estaba difundiendo en muy breves páginas. Y para seguir con estos ejemplos de corte comunista, anarquista, socialista, tengo que mencionar a Lenin, que tenía un panfleto llamado El imperialismo, fase superior del capitalismo. O sea, solo con el título pues, ya estamos como contemplando todo lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Ahí desarrolla una teoría, su versión leninista, ¿verdad? De la teoría marxista sobre el imperialismo y los efectos en la economía. Y es muy interesante porque en Rusia no hubo clase obrera industrial tanta, lo que había era campesinado. Entonces no es lo mismo hablarle a un obrero de la industria que a un campesino. Entonces la gente piensa que, bueno, esta revolución se logró por el proletariado industrial, pero realmente en Rusia no fue así. Fue el campesinado quien fue más seducido por estas ideas, porque por supuesto que estaban en contra de los excesos y la incompetencia de la corona zarista, pues. Eh, yo creo que hay dos, yo personalmente diría que hay dos ejemplos de literatura panfletaria, la deliberadamente panfletaria, como los ejemplos que acabo de mencionar, o sea, se crea un ensayo, un manifiesto breve con un fin. Y tenemos la que está más camuflada, puede estar camuflada en cuentos, en novelas, en poesía, se apoya más en la ficción, y tal vez vamos a hablar de esta un poco más adelante. No sé, se me ocurre El llamado de la selva de Jack London, que es una novela que habla sobre la explotación de los trabajadores y de los primeros en tratar el tema en ficción de la crueldad hacia los animales. Y La madre de Maxim Gorky, ¿verdad? De Rusia, otra novela muy interesante que ahí vamos a hablar de esta más adelante porque esta tiene un ejemplo de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, las dos cosas en una novela. Em, para terminar con esta sección de ejemplos de literatura panfletaria, voy a dar una anécdota personal que me gustó mucho, me acabo de acordar, porque entre la literatura panfletaria también está José Martí, ahora que lo pienso, este poeta que hablaba de la unión hispanoamericana contra, contra este neoimperialismo, porque la palabra neoimperialismo no es de este siglo, ¿verdad? Y más de 100 años se lleva usando neoimperialismo. José Martí, que fue un poeta espléndido, ¿verdad? En el 2013 yo fui a Nicaragua acompañando a mi papá a un evento de cooperativas y en ese evento había muchos simpatizantes con el Partido Sandinista. Eh, de hecho, entre los patrocinadores estaba gente de ese partido. Estamos hablando de cooperativas. Aquí yo no digo que está bien y que está mal, solo digo lo que me pasó a mí. Fue un evento muy bonito, a mí me gustó. Eh, y ahí repartieron, resulta que fue el aniversario, no me acuerdo bien si era el aniversario del Partido Sandinista o del fondo cultural de esa cooperativa, eso no lo recuerdo bien, pero a todos los asistentes nos dieron un libro como de bueno, ¿cómo decirlo? 30 centímetros de alto, grande, un librito no, era un panfleto prácticamente, pocas páginas, letra bien grande, pero bueno, era más que un panfleto porque era el ensayo de José Martí llamada Nuestra América, que originalmente fue publicado en 1891. Entonces,
José Martí aquí está hablando de la unión de los pueblos latinoamericanos y de los pueblos hispanoamericanos, mejor dicho, no latinoamericanos, que latinoamericano es un concepto que no es tan preciso como debería, pero bueno, eso es como una discusión para otro día. La cuestión es que en nuestra América, Martí quiere hacer una diferenciación, quiere hacer una reclamación de la palabra América. Está hablando de por qué Washington DC, está siempre hablando de América. Entonces de ahí viene nuestra América. ¿Dónde está la América nuestra de los hispanohablantes, de los indígenas, ¿verdad? De los mestizos? Y me pareció muy interesante. Yo todavía tengo este libro, allá lo dejé en Costa Rica, este librito. Es lindísimo. Tiene la cara de José Martín, es todo grande, letras grandes. Pero en el prefacio, en la presentación que habla de por qué lo imprimieron, que fue gracias a, un con, a una relación de trabajo entre la Embajada de Cuba y esta Sociedad Cultural de Nicaragua, tienen como introducción a la presentación, un fragmento de un poema de Rubén Darío, como no podía ser otro más, ¿verdad? El poeta nicaragüense, el poeta del modernismo, ¿verdad? Y aquí estaba tratando de encontrar la cita, y sí, aquí la tengo. El libro de Nuestra América, José Martí, comienza con esta cita de Rubén Darío que dice: eres los Estados Unidos, eres el futuro invasor de la América ingenua que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. O sea, comienza con esto, luego un texto pequeño de por qué rescatar nuestra América, José Martí, y ya luego viene Eso es como un ejemplo de literatura panfletaria pura. Sí, no se me ocurre un mejor ejemplo, porque es un ensayo filosófico, está bien escrito, es lindo, es José Martí, no es cualquier, ¿verdad? Pero tiene una carga política que trasciende Ujú. la causa por la que José Martí originalmente está escribiendo esto. Estamos extrapolando al siglo XXI la causa o la razón por la que José Martí está escribiendo esto. Entonces, es como algo que no podía faltar, digamos, en esta intervención, esa anécdota. Ujú. El libro en sí es muy bonito, repito, así que me parece literatura panfletaria, por supuesto, pero de buena calidad, de las buenas, de las bien hechas. O sea, ¿se hace con carga política? Sí, pero está bien hecha. Así que, Ok, ok. Me parece un muy buen ejemplo porque sí, literalmente lo ilustra muy, muy bien. Y bueno, también los otros ejemplos que diste, como el de Marx, ¿verdad? Son ejemplos perfectos porque justamente es eso, es decir, se está distribuyendo una ideología. Y con esa distribución de la ideología es muy curioso ahora que mencionaste la parte que el prefacio de Rubén Darío, porque siempre se recurre a un elemento muy conocido que es la victimización. Es decir, se remarca mucho, es como que se apela a la emoción a través de la victimización. Es decir, es como la América, ¿no? Que está descuidada, que todavía habla español, la hace ver, o sea, con solo escucharlo, la hace ver menos en ese sentido, como que si estuviera desprotegida, ¿no? ujú, ujú. Lo cual, ok, aquí voy a hacer un hincapié. Esto no implica que se apoye más un bando o el otro, o sea, solamente es analizando la cita como tal, ¿ok? Los recursos que tiene, así como vamos a hacer con los demás. Y esto es muy, muy común en los demás, porque, por ejemplo, tenemos, ahora que mencioné el de los milagros de Nuestra Señora, este texto justamente, ¿no? Volvemos al ejemplo del niño Ujú. judío. Se victimiza, ay, pobrecito, quiere como acceder al catolicismo y no puede, ¿verdad? Porque su papá es opresor, pero mira, es opresor, pero no es católico, ¿verdad? Es de otra religión. Tiende a ser algo que también aquí se ve otra característica, es la generalización. Es decir, los otros, hace una división muy marcada, que aquí voy a recurrir a Franz Fanon y también a Grossfogel, que son dos autores descoloniales, que ellos remarcan mucho el hecho de, ok, es que desde por ejemplo, la literatura colonial, se marca mucho el yo y los otros, o nosotros y ellos, ¿no?
O sea, se marca mucho el otro. Y esto es algo que la literatura panfletaria toma. ¿Por qué? Porque le sirve hacer la división. Por obvias razones, es decir, quiere enfatizar, quiere darle visibilidad a algo, lo cual en esencia, como estamos hablando, no está mal. Lo que ya viene a ser un poquito dudoso es cuando no se hace bien, ¿verdad? Como mencionamos en el caso de Maribel Moreno o en el caso de la serie esta del bisonte, que no sé cómo se llama, se me olvidó el nombre, de este Fred, ¿verdad? Este torillo. Eh, ¿Por qué? Porque si se hace mal, lo único que se logra son tres cosas. Uno, desprestigiar la misma ideología que se está tratando de apoyar. Dos, descuidar por completo la parte artística y justamente se está tomando un medio artístico. Porque si no quiero hacerlo artístico, entonces mejor hago un panfleto de toda la vida. O hago un blog, o hago, no sé, algún documental, hago algo que entonces esté más apropiado si yo solamente quiero enfocarme de lleno en esta ideología. Pero es que aquí es donde está la marca y muchos tal vez no lo ven por ahí. Si yo estoy tomando un medio literario, debo respetar el medio literario, ¿verdad? Porque si no se desvirtúa. También aquí pueden entrar muchos de los testimonios, que sabemos que los testimonios, dependiendo así en términos generales, tienden a, especialmente si los hace otra persona, no como tipo autobiográfico, sino que es más bien biográfico, alguien más hace, no sé, redactó el testimonio de tal persona y lo editó, etcétera. Se ven muchos testimonios donde se da esta victimización o esta generalización, ¿no? Todos los demás eran malos. Y así, literal, todos los demás eran malos, porque volvemos a este maniqueísmo, ¿no? Lo bueno y lo malo, ¿no? Se entiende que es por las herramientas, ¿no? De tratar de hacer probar el punto. El problema es cuando, como mencionamos, de hecho, se hace mal o cuando se quiere incluso modificar ya lo hecho, digamos, lo que ya está hecho. Tengo dos ejemplos, tal vez algunos les recordarán. La casa de Bernardo Alba y La Principita. Ustedes dicen, ¿en qué clase de mundo paralelo estamos? Así no se llaman, se llama El Principito y la casa de Bernarda Alba, ¿verdad? Bueno, sí, lamentablemente estas ediciones existen, y digo lamentablemente porque volvemos como a lo mismo, desprestigiar las formas de pensar que apoyamos, y lo voy a explicar de esta manera. En el caso de La Principita, ¿verdad? Todos sabemos que el Principito, el protagonista, es un hombre. Como es un hombre, entonces las personas que hicieron esta edición, es en una editorial de España, no recuerdo ahora el nombre, decidieron hacer La Principita, creo que le ponen como La Principessa, como tirando a italiano, ¿no? Pero digamos, sería La Principita en español, la princesita, como sea, ¿verdad? Ponen el personaje femenino porque dicen que una mujer no se puede identificar con un hombre. Entonces ya cae en el cliché de más bien hacer una integración de la importancia de lo femenino, lo que hacen es excluirlo, porque significa que con la literatura, cualquier otro tipo de literatura no se puede identificar, ¿verdad? Por ejemplo, e hicieron lo mismo con la casa de Bernarda Alba, que la transformaron en la casa de Bernardo Alba, ¿verdad? Como haciendo ver, no, es que también queremos que se vea desde el punto de vista masculino, cuando en realidad en literatura, aquí por eso es importante estudiar a fondo esta noción, existe lo que viene siendo la estructura de arquetipos. Un arquetipo, sin importar si se presenta hombre, mujer o incluso una cosa, como por ejemplo en el Mago de Oz, el hombre de hojalata o el león es un animal, o sea, ¿verdad? El chiste es que las características del personaje, las características no físicas, sino las características de su temple, de su carácter, de su alma en sí, es lo que hace que conecte con el lector. Es el arquetipo como tal, ok. En el caso de, por ejemplo, el Mago de Oz, el hombre de hojalata, la persona que no tiene un corazón, la persona que no tiene esta parte emocional y lucha por desarrollar esta parte emocional, ese es un arquetipo que calza con un hombre, con una mujer o con quien sea, porque no necesita que haya un hombre de hojalata y una mujer de hojalata cuando sabemos que es un robot, y un robot no tiene sexo, o sea, no es ni hombre ni mujer, ¿no? O género no binario para algunos, ¿verdad? Entonces, vemos que lo importante realmente es el contenido de cómo se muestra el arquetipo.
¿ya? No si tiene esta figura o la otra, porque si no nos estamos yendo a lo superficial, lo que se ve por fuera. Esto es algo que tiene mucho, mucho en común la literatura panfletaria, o que tiene, si es un rasgo más, es súper superficial. Tanto así que las explicaciones que da llegan a entenderse como si le estuvieran hablando a alguien totalmente ignorante en el tema, porque justamente busca este sentimiento como didáctico para poder dar a ver sus puntos de vista. Pero al hacerlo tan didáctico, cuando no se trata de literatura infantil, por ejemplo, que incluso la literatura infantil, el mismo Principito, es considerado literatura infantil, y es un texto bastante complejo. Si uno ya se pone a analizarlo bien, tiene muchísimos, muchísimos símbolos. El problema es verlo solo desde la superficie y justamente se hace como una degradación, una decoloración, si se quiere, de la calidad literaria, como que si el lector fuera tonto, no pudiera entender de lo que se está hablando, por ejemplo, ¿no? Y se cae en lo que viene siendo también el irrespeto a la ideología, como mencioné. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos este ejemplo de la casa de Bernarda Alba, es decir, la casa, el caso de la Principita, está diciendo que una persona X no se puede identificar con un personaje, o sea, no tiene la capacidad de ver más allá del personaje, o sea, si no es, o sea, aunque tuvieron las mismas vivencias, entre comillas, ¿no? O sea, como en forma de espejo o similitudes de lo que vivió el personaje y lo que vive en este caso el lector, o sea, porque no es, qué sé yo, no es muy alto y yo soy muy alto, entonces ya no me voy a identificar. Queda en un absurdo, es como, es que da igual si es alto o es chaparro, o sea, no importa. Lo que importa es lo que está viviendo el personaje, eso es lo que realmente crea una conexión. Esa es una de las grandes riquezas del arte en general, no solo de la literatura. Entonces, el reducirlo tanto, que yo he visto que es algo muy de nuestro, que se ha enfocado muchísimo más en nuestro tiempo, viene desde antes, pero se ha remarcado mucho más, que es esta cuestión muy superficial. Es decir, todo tiene que verse, pero realmente no se interioriza. Y por más que pongan montones de modificaciones de textos ya hechos y los hagan como estos dos ejemplos que mencioné o hagan textos panfletarios, si no se interioriza, de nada sirve el mensaje. Porque es como cambiar la apariencia, pero no cambiar el discurso interno. Por ende, con cambiarlo de afuera no se resuelve nada, lo de adentro va a seguir igual y la forma de pensar está adentro, no está afuera. Entonces cae como en esta falacia, ¿no? De que como se parece, ese es, ya va a cumplir la función y va a ser revolucionario cuando en realidad no lo es, ¿verdad? Eso por ese lado. Y aquí es donde yo hago como una división. Bueno, aquí hay otros ejemplos, ¿verdad? Como más recientemente la película de Barbie, por ejemplo, puede calzar entre este tipo de textos. Entre otros, hay muchos, muchos más, ya sea para bien o para mal, ¿no? Porque al fin y al cabo, como mencionamos, todo tiene ideología. Incluso los textos que parezcan muy inocentes tienen ideologías. Es solamente que tal vez muchos están muy codificados, lo trabajan muy bien, lo hacen muy bien de manera artística y lo pasan de manera solapada, ¿verdad? Y aquí es donde yo hago como esta distinción entre ideología obvia, por ende fácil, por ende voy a recurrir a clichés, por ende voy a recurrir a no dar un buen producto de calidad a mi audiencia que está pagando por este producto, sino que lo que voy a poner de primero es que ellos sepan mi forma de pensar, la acepten como tal, porque si volvemos a lo mismo, no abre campo al debate, lo cierra completamente, es unilateral. Y si tenemos personajes clichés, significa que son personajes planos, o sea, personajes con los que cuesta mucho identificarse porque no calza. Son personas, ya son fórmulas hechas. Voy a mencionar un ejemplo de One Piece, ¿no? Ahí hay personajes femeninos fuertes. No necesitan andar con ciertos discursos, como por ejemplo, se presentó, digamos, poniendo una contraposición Marvel, una Capitana Marvel de, no, yo no necesito a nadie más en mi vida, yo sola puedo. Es como muy obvio de lo que está hablando, no necesito ningún hombre, etcétera. O sea, ya esas frases tan hechas es como, caen
en generar un efecto contrario. O sea, en vez de hacer un personaje que realmente sea un humano y que realmente se ve ante estas dificultades de, por ejemplo, en un mundo, no sé, machista, por ejemplo, ¿no? Sobresalir como mujer, lo ponen como un personaje tan falso que no se cree. Y eso automáticamente genera un efecto dominó que hace que el movimiento no se crea y se vea falso, por ende. Y volvemos a lo mismo. Como es crear en masa, es como no darle el cuidado que merece cada obra. Vuelvo a lo mismo, o sea, en el caso de One Piece, ¿no? Tenemos estos personajes fuertes, estos personajes femeninos fuertes, que no necesitan estar diciendo eh, nada con el discurso, sino que lo hacen con las acciones. Volvemos a lo mismo, ¿no? En el caso de los milagros de Nuestra Señora, no se necesita estar diciendo, si no estás en el catolicismo te vas a condenar, como que si fuera ya un eslogan. Es que justamente esa es otra característica, las frases que se mencionan son eslogan, cosa que no sucede, por ejemplo, en contraposición, en el caso religioso, en esta película Nefarious. No se menciona, de hecho, más bien se ve claramente cómo se considera desde la teología el poder que tiene en este caso el diablo, ¿no? Y todos sus secuaces, llamémoslo así, ¿no? Versus los creyentes, que es como, no, es que tiene un poder muy grande, es decir, prácticamente lo domina todo. En vez de Nuestra Señora decir, no, todo está resuelto porque la Rosa de Guadalupe, por ejemplo, que es Realismo, Rosa de Guadalupe, realismo mágico, dijo un compa. exactamente, o sea, que es algo ya muy descarado de decir, bueno, que por solo ya, ¿verdad? La rosa que aparece, todo se va a solucionar y de manera perfecta, cuando en realidad la vida no es así, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso es aparte. Entonces, está esta primera categoría que es ideología obvia y está la otra que es ideología bien trabajada. Y ahí lo vemos, por ejemplo, en Nefarious, lo vemos en estas dos novelas que mencioné, Carol o Arenas Movedizas, ahora que él estaba mencionando el texto de José Martí, también. Voy a ir a una pregunta que puede ser controversial, pero todo lo que hemos hablado es controversial, digamos. No nos podemos escapar de ninguna manera. Em, la pregunta es, bueno, es sobre la inclusión forzada. Inclusión, háblese de cualquier tipo de inclusión, que es básicamente lo que hemos estado viendo actualmente, ¿verdad? Que ponen estos memes como que van a hacer la película de Putin y aparece una persona de color, ¿verdad? O algo así por el ejemplo. Em, ¿Verdad? O no sé, digamos, la reina Zenobia, que ya era africana, de tez oscura, y ponen a una mujer rubia o albina, ¿no? Como representar y que lo hacen como versión de Netflix, ¿verdad? Ya se ha hecho un meme. O sea, el mismo meme nos está hablando de toda esta problemática, por decirlo así, desde el humor. Entonces, ¿crees que la inclusión forzada es parte de esta clase de arte? Yo no diría que forma parte de literatura, bueno, obviamente no literatura panfletaria, estamos hablando de otros aspectos de arte. Tal vez yo no soy la persona más indicada de hablar al respecto porque yo no me considero una persona cinéfila, casi no veo películas ni series. Eh, eh, Veo de vez en cuando, pero no soy aficionado. Pero, pero bueno, yo no estoy ajeno, ¿verdad?, a lo que está sucediendo. Yo no puedo decir lo condeno o lo acepto. Voy a ser lo más franco. Esto es lo más franco que voy a decir y yo sé que a mucha gente no les va a gustar. Si hay inclusión o no en el cine, a mí no me importa en lo absoluto. Por ejemplo, que la sirenita la hicieron negra. A mí no me importa porque a mí no me importa la sirenita. O sea, la sirenita es ficción desde el principio. O sea, el cuento original de Christian Andersen, la sirenita no es una pelirroja. O sea, están peleando por algo que les vendió Disney en los años 90. Y eso está bien, porque hay mucha gente que se identificó con ese personaje. Eso está bien. Pero pero si a usted le gustó la Sirenita original, ¿por qué no va en línea a buscar la Sirenita original y llama a sus hijos y vuelve a ver esa película? Y los que quieren ver algo nuevo buscan la nueva. O sea, sinceramente yo no veo el problema. Ahora, cuando yo he visto memes, por ejemplo, o sea, Martin Luther King, la película con un hombre blanco, eso ya es caer en el absurdo, digamos. La Sirenita es un ser ficticio, puede ser de cualquier color. Martin Luther King, o sea, no, en la película no puede ser blanco porque todo por lo que él lucha tiene que ver con su origen, ¿verdad? Entonces eso ya es caer en el absurdo. Eh, pero,
regresando al principio, si bien no es literatura panfletaria, por supuesto que podría considerar, yo vuelvo a decirlo, a mí no me importa, no me afecta. Hay gente que obviamente sí le afecta, y esta gente puede decir, bueno, hay una agenda ideológica que quiere exponer y hacer cambios a niveles culturales de esto, ¿verdad? Y esa gente puede pensar así y de ahí tienen sus motivos, ¿no? Tampoco voy a decir que se equivocan, pero se equivocan también en fijar los bandos, porque yo creo, me parece, ¿verdad? En mi percepción, de que estas cuestiones las meten en un saco con lo progre, con lo izquierdista, y no es nada más lejos que izquierdismo, porque estamos hablando de una mega empresa que lucra con películas, ¿verdad? O sea, nada de izquierda, nada de capital, perdón, de comunismo o de progre. Bueno, progres sí es, pero es que el error es creer que progres es izquierda, ¿verdad? O sea, no hay nada más capitalista que la inclusión forzada para mí, honestamente. No hay nada más capitalista no sé, neoliberal, como les gusta decir a mucha gente. No hay nada más neoliberal que la inclusión forzada para mí. Pero bueno, también para rescatar de lo que usted estaba diciendo, de la otredad, la literatura panfletaria o el panfleto también uno de sus aspectos básicos es el establecimiento de un enemigo muy claro. Hay un enemigo muy claro. Hay alguien que te está oprimiendo y ese alguien, yo te voy a decir quién es, ¿verdad? Es el empresario, por ejemplo, es el sistema económico. Está bien definido, no tienes que pensar, nosotros te lo damos. Y también, para volver a hablar de cuestiones que usted ya mencionó, me gusta, del arte, por ejemplo, me gustaría volver con el tema del humor gráfico, porque el humor gráfico, ahora memes, pero bueno, yendo más atrás, estaba recordando este libro que salió hace no mucho de Lloyd Anglin, que es un profesor de historia de la Universidad de Costa Rica, muy, muy apreciado profesor, que, que publicó un libro que es sobre el humor gráfico en Costa Rica en la primera mitad del siglo XX y se puede ver muy bien en las imágenes, ¿verdad? Esta caricaturización, esta hipérbole, esta exageración de algunas clases, grupos étnicos, de algunas personas, ¿verdad? Uno puede ver a lo largo de Latinoamérica en los años 40 cómo eran consultar en las bibliotecas, cómo eran las caricaturas que hacían de los chinos, de los polacos, ¿verdad? Exagerando, haciendo los ojos casi que ni se pueden ver, exagerando, no sé, las bocas, haciendo el polaco como adicto al sonido de los centavos, que no deja de ser arte y puede hasta sacarle a uno una risa, pero, pero hoy sabemos que la carga ideológica que tiene es política y que puede ser súper perjudicial no solo para grupos determinados, sino para la sociedad en, Ujú. en su conjunto, porque o sea, los chinos comenzaron a emigrar porque, bueno, hay muchas razones, pero eh, um, en América en general, y sí hablo en América en general, ellos contribuyeron al ferrocarril, a toda la línea ferroviaria, se están contribuyendo a un sistema que prácticamente cambió el siglo, pero ahora de repente hay muchos y la gente no les gustan y los satirizan, ¿verdad? Siempre es este establecimiento del enemigo. Si algo malo sucede, no soy yo, siempre hay alguien, ¿verdad? Siempre hay un chivo expiatorio, siempre hay alguien al que se puede culpar y ese alguien se va a representar muy fácilmente con pocas palabras, con metáforas y el resultado es Ujú. el panfleto, ¿verdad? Ujú. Ya lo pueden hacer de mejor manera, algunos escritores que sí son buenos pueden hacerlo más soslapadamente, hacen buena literatura panfletaria, que eso me imagino que lo vamos a tocar al final, que es un buen ejemplo de literatura panfletaria, que es tan obvio como para ser malo, ¿verdad? Pero bueno, creo que ya he hablado mucho en esta sección. Ok, sí, me parece muy clave que hayas mencionado justamente como este punto de quién es realmente el que se beneficia de todo esto. Y Ujú, claramente son las industrias. Es decir, volvemos a lo mismo, en publicidad se dice nunca hay una publicidad mala. Se hable bien o se hable mal, eso es ganancia. Por ejemplo, voy a retomar el ejemplo que diste de ujú, la sirenita.
generó mucha controversia porque muchos decían, no, es que los que quieren a la original, la original entre comillas porque es la original de Disney, ¿verdad? Como vemos a lo mismo, la original era rubia y etcétera, ¿no? Tenía otras cuestiones, además es un ser mitológico, etcétera, ¿no? Pero, digamos, comparando solo la versión de Disney, ¿no? Bueno, las dos versiones de Disney, porque de hecho las dos son de Disney, eh, hacía esta división de bandos, pero curiosamente, desde los dos bandos se iba a ver la película. Es decir, si uno critica algo que no le gusta, ¿para qué lo va a ir a ver? O sea, si uno no está de acuerdo con algo, ¿para qué lo va a ir a ver, no? Entonces, aquí es hacer una polémica a propósito eh, para poder generar más ingresos. Fueron muy inteligentes, por ejemplo, al hacerlo con La Sirenita. Eso no es adrede. Se sabe, digamos, a nivel de estadísticas, que es la princesa que más ha vendido. Entonces era la que más eco iba a tener. Ya si salían con una, no sé, Cenicienta, que tal vez no ha vendido tanto, ya ahí ya cambia la cosa. Ya, entonces siempre hay una intención atrás, que eso es curioso, la gente no lo ve, la gente se queda, volvemos a lo mismo, en lo superficial, que si es negra, que si es blanca, que si tiene el pelo así, que si tiene el pelo así, pero no están viendo realmente el trasfondo. Y aquí volvemos ya en esta... Yo voy a responder esta misma pregunta, ¿verdad? De la inclusión forzada. Sí, definitivamente no es literatura panfletaria. Para mí es un recurso que algunas veces los textos panfletarios utilizan, pero no es como que todos lo tienen a propósito. El que sí veo que tienen siempre es el de la otredad. Generar bandos, enemigos y aliados. Listo. Y eso en religión, eso en política, eso en cuestiones de identidad, de la que sea, cuestiones raciales, lo que sea. Eso aplica para todo, es como un molde. Solamente se adapta al tema que estamos tratando. En mi caso, yo también soy, iba a decir una palabra un tanto malsonante, de aquí de Costa Rica, pero no la voy a decir, por cuestiones, no sé, después de censura o lo que sea. Bueno, si este episodio no se censura, no sé qué lo va a censurar, pero bueno, soy un poco, ¿qué? Desprendido, digámoslo así, en cuanto a esto. Por ejemplo, cuando salió lo de la Sirenita Negra, a mí me da igual, es que volvemos a lo mismo, no es algo que a mí me interese tampoco. Lo del el toro este, Fred, fue gracioso para mí en su momento, como un meme que la gente hacía videos, porque los memes son graciosos, ¿no? Pero no es como que yo iba a hacer una, ¿verdad? Como mucha gente, ¿no? Que sube estados o hace cuestiones como de estos, los twitters, ¿no? Los twitters, me sentí como, como una persona de 100 años, pero bueno. Los tweets, como haciendo denuncias o perdiendo el tiempo, ¿no? Haciendo un video de qué tan mal están las series ahora, etcétera. Es válido que lo hagan, obviamente, pero considero que es como darle publicidad y a la vez perder el tiempo. O sea, es que generando todo, ¿no? Em, entonces, en mi caso sí soy muy desprendido de esto. O sea, lo hacen, lo hacen. Es obviamente que lo van a hacer. O sea, siempre se ha hecho con diferentes temas, antes con la religión o lo que sea. Y actualmente va a ser lo mismo. Actualmente también hay con cuestiones de religión, con cuestiones de, por ejemplo, lo he visto mucho desde el lado, digamos, como de creencias. Con estas cuestiones de la New Age, también sacan muchas cuestiones así, de adoctrinamiento, solamente que desde este otro punto de vista. Pero justamente el enemigo en este caso, digamos, es la religión. En el caso de la religión, el enemigo son estos otros. Siempre hay bandos muy marcados. Y aquí el afán, al menos el afán de este episodio, no es decir está mal tratar estos temas, porque en realidad obviamente no está mal, es algo que es necesario, es solamente la forma en la que se hace, ¿ya? Porque una cosa que a mí sí me importa, eh, y por eso es que a mí no me importan como las cuestiones de Disney, yo en lo personal yo no lo veo como arte, lo veo como producciones en masa, no, lo fácil, lo producir en masa, y eso desde mi punto de vista ya no es arte con todo el nombre y peso que tiene. Justamente vendría siendo que como el equivalente a un entretenimiento chatarra, ¿no? Algo rápido, algo que no tiene mucha reflexión, que es muy superficial, etcétera. Y está bien que se haga, esas cuestiones son necesarias para pasar el rato, hay gente que le gustan, etcétera, no pasa nada. Pero sí, desde el punto de vista del arte, sí me molesta, por ejemplo, en lo personal ya, opinión personal en cuanto a esto, cuando se desvirtúa el arte en el sentido de que las cosas se pueden hacer bien, se puede hacer, volvemos a lo mismo, todo es ideología, ¿no? Todo hay una ideología atrás, pero es como yo lo muestro.
el, desde mi punto de vista, faltarle el respeto a la misma ideología que uno está defendiendo es como contraproducente, es tonto, ¿no? Hasta cierto punto. Por ejemplo, digamos ahora con los personajes, ahora que mencioné la cuestión LGBT, ¿no? Es necesario que haya en general más diversidad de personajes en las historias. Eso es necesario ¿por qué? Porque la literatura tiene una cuestión que es representar la realidad de una u otra manera. Eso se ve en semiótica. No tal cual, porque si no caeríamos en el realismo, que ya es un movimiento exacto, se puede agarrar de diferentes maneras, pero sí para mostrar todo esto. Y ojo, eso es quien quiera hacerlo. Porque volvemos a lo mismo, no es una imposición. Ya cada uno muestra la realidad que tiene al frente, como la quiera mostrar, según el arte o movimiento que quiere, ¿no? Entonces sí se me hace necesario que existan estas historias, pero se me hace ahuevado, como decimos aquí, que cuando salen son historias que no tienen un trasfondo, es decir, los personajes vuelven a ser clichés. Y justamente eso condena el movimiento que se está tratando, porque lo único que hace es reforzar clichés. Entonces quedamos como en un ciclo vicioso y lo que se está tratando de hacer se viene abajo, ¿no? Em, entonces eso es lo que opino en cuanto a esto. Es necesario, sí, por supuesto, mostrar diferentes puntos de vista, diferentes personajes, como le dicen, personajes que sean diversos, etcétera. No obstante, volvemos a lo mismo. No es un dogma, no es un adoctrinamiento, eso es como semiótica básica, de que es el autor X va a mostrar cómo es X parte de la realidad en su literatura, obviamente no a rajatabla, volvemos a lo mismo, al menos que se incursione en el realismo, y listo, pero es quien lo quiera hacer. No es como que obligatoriamente toda producción que se haga en estos años tiene que tener, porque hasta parece como una receta, ¿no? Tiene que tener tantos personajes de esta localidad, pero con estos que sientan así y con estos otros que se identifiquen así. O sea, ya parece una receta. O sea, las recetas me recuerdo, por ejemplo, cuando se popularizó la novela policíaca que se hacía una receta. Sí, el detective siempre tiene que ser invencible, todo lo tiene que lograr. Puede verse súper irreal e inverosímil, pero tiene que salir. Lo tiran al fondo del océano, sale de ahí. ¿Cómo? No se sabe, es mágico. ¿Verdad? Suena muy así, entonces cae en lo absurdo, cae en lo ridículo, cae en literatura light o en arte light y ya ahí pierde completamente el estatus porque ya no se ve como algo serio. La gente no suele ver ese tipo de cosas, siendo de la academia o no, no lo tienden a ver como algo serio, lo ven como, otra vez lo mismo. Y el problema de hacerlo así, como se hace en masa, es que cuando ya sale una buena producción que sí trate el tema como tiene que ser, muchos ni siquiera le dan la oportunidad porque se guían con todos los ejemplos que están antes, que están muy mal hechos. Personajes que nada que ver, que no logran empatizar cuando en realidad justamente lo que se quiere es empatizar con muchísima más razón. Si yo quiero persuadir a alguien, quiero que empatice con mis personajes. Y el problema con esto, con este tipo de literatura, es que impone cómo tienen que pensar los que están leyendo, o los que están viendo la serie, o los que están viendo lo que sea, ¿no? Me recuerda, por ejemplo, no sé si lo llegaste a escuchar, el tema como del, ¿cómo se llama esto? Como es que no era una serie, era un documental. El documental que hicieron de Cleopatra. Netflix. ¿Verdad? Que ahí sí es cierto, sí se cumplió la profecía de estos memes absurdos de mencionar que no, que todo, así, absolutamente todo. El pueblo egipcio era de tez oscura, era negro, cuando en realidad históricamente no es así. Y menos Cleopatra, que era de la dinastía tolemaica, ¿verdad? Eran griegos prácticamente. Exactamente, y yo me recuerdo, digamos, el tráiler, yo solo vi el tráiler, donde aparecía una señora, ¿verdad? Afrodescendiente, que cuenta que la abuela le decía que Cleopatra era negra, que no importa lo que te digan en la escuela, en historia, tienes que creer que Cleopatra es negra. O sea, yo no veo algo más forzado que eso.
Porque lo hablamos, o sea, digamos, con personajes mitológicos da igual, son mitológicos, o sea, es como que nos pongamos a ver, el unicornio realmente tenía la sangre de este, da igual, o sea, se presta a lo que sea, da igual. Pero ya con personajes históricos volvemos a lo mismo, porque ya tiene un peso social directo, tiene un peso cultural directo, ya cambia la cosa, ¿no? Entonces, esa es mi perspectiva. A mí me molesta cuando ya se hace, porque lo que se hace es como una mala fama, ¿no? De X ideología. Por eso es que actualmente, digamos, cuando se escucha hablar de feminismo, todo el mundo se para de uñas, ¿verdad? Y se pone a la defensiva, porque realmente no entienden lo que está sucediendo. O sea, no entienden las bases del asunto, justamente por toda la desinformación que estas mismas obras generan. Por eso es que yo digo que es contraproducente, es como dispararse en el pie. Pero bueno, siguiendo esto, ¿no? Estamos hablando de la literatura panfletaria, obvia, y de la no obvia, digamos, la bien trabajada. Ahora que querías tocar este tema, voy a hacer una doble pregunta, ¿no? Para ti, ¿cuáles son estos problemas, ya desde tu punto de vista personal, que tiene esta literatura panfletaria obvia? Sí, excelente. Excelentes comentarios y estoy de acuerdo prácticamente con todo lo que dice. Y me encanta esta última pregunta porque nos da la oportunidad, ¿verdad?, de hablar de lo que nos gusta. Em, Desde un punto de vista, partamos desde lo básico. Un problema que tiene la literatura panfletaria es qué tanta ideología quieres en tu libro, ¿verdad? Porque si la ideología supera la trama, ahí tenemos un problema muy grande. Entonces, si es un libro de ficción, ahora yo mencioné la madre de Maxim Gorky, ahora voy a utilizarlo de ejemplo, pero si es un libro de ficción, la trama se puede perder en la ideología. Y como usted bien mencionó, como se trata de emociones, digamos, de hacer empatizar al lector con una causa, si el lector no termina de empatizar con la causa porque no entendió bien la ideología, no entendió bien la trama, termina el libro sin entender ni una ni la otra. Entonces voy a darle un caso personal con la madre de Gorky. A mí me gustó mucho esa novela, o sea, a mí me gustó, yo la disfruté, me entretuvo, no me aburrí, está bien escrita, pero bueno, yo solo la leí una vez, pero de la impresión que me dejó, yo no recuerdo ni una sola vez en que Gorky me haya dicho el porqué de las cosas. O sea, estamos con los personajes que están luchando y que hablan de la revolución, ¿verdad? Y que ponen ahí medio soslapado que están hablando en un lugar donde está la pintura del zar, entonces hay que tener cuidado y que hay que reunirse en secreto para hablar de la revolución y comienzan a hablar de temas sobre la opresión y la revolución, pero nunca mencionan como causas, no mencionan como razones. O sea, yo no estoy pidiendo un manifiesto histórico político que me explique por qué hay que hacer la revolución, pero, pero yo terminé el libro como diciendo, bueno, la madre, bueno, no quiero hacer spoiler, ¿verdad? Pero bueno, la mamá se une a la causa del hijo, ¿verdad? Por eso se llama la madre. eh, que es una viuda que se une a la causa del hijo y el hijo termina mandándolo a Siberia y ella está dispuesta a morir por la causa, pero, pero ¿cuál es la causa? O sea, eso es lo que yo me pregunté, ¿cuál es la causa? O sea, eso fue publicado en la época soviética, obviamente. Y entonces la gente de Rusia seguramente sabe cuál es la causa. Pero si nos llega el libro de Occidente y queremos leerla y no tenemos ese trasfondo y ese contexto, obviamente a uno que le gusta la historia y sabe qué pasaba en la Unión Soviética, sabe esto de la Guerra Fría, ¿verdad? Pero yo no hablo de nosotros. Y aún así, yo me pregunté, bueno, yo puedo inventarme la causa, yo puedo hacerme una idea de la causa por, no sé, el básico conocimiento histórico que poseo, ¿verdad? Pero es que no se supone que tiene que ser así, creo yo. Eso es como lo bueno y lo malo de la madre,
como para decir un ejemplo que tiene las dos caras de la moneda. Ahora voy a decir un ejemplo que es todo lo que no se debe hacer. Hay un libro, yo estaba en las últimas semanas que estuve en Costa Rica, que visité la Librería Internacional, uno de los nuevos libros de las super novedades es un libro de un escritor argentino cuyo nombre no quiero mencionar porque no quiero darle publicidad. No digo que sea malo ni bueno, eso no es asunto mío, ni de lo que pretendemos aquí. Él hace un ensayo, una crítica a los jóvenes, a la juventud, a la adolescencia, ¿verdad? Y solo uno abre solo la primera página, la dedicatoria. Y parafraseando, porque no me la recuerdo al 100% ahí, si alguien escucha esto me corregirá en los comentarios con mucha pasión, como hacen la gente en el anonimato virtual. Pero en la dedicatoria, este sujeto dice a todos esos que, que no se han dejado, ¿verdad? Algo así. Estos que no han dejado de resistir o que no se han dejado, no han abandonado la batalla por la cultura, algo así era. Como a todos aquellos que no han abandonado la lucha. O sea, estamos ya desde la primera página condicionando al lector sobre que el autor de este libro te va a decir algo que él conoce y que su grupo conoce y que le está dedicando a su libro, que cabe señalar que son los que no han dejado, ¿verdad?, de luchar. O sea, antes de que comencemos a leer el libro, él ya está marcando un camino bien definido. Número uno, lo que yo le voy a decir es verídico. Número dos, hay personas que piensan como yo. Número tres, no son todas las personas. Y número cuatro, pero los que sí saben esto, que es la verdad, no aflojen, porque estamos en una batalla. Estamos en una batalla cultural, digamos, que es como algo que le gusta mucho decir a ciertos sectores. Eh, Eso es como lo... Yo no he leído el libro, yo no puedo decir si el libro es malo o bueno, y tampoco voy a decir que un autor es malo o bueno, una persona es mala o buena solamente porque no comparto sus puntos eh, de pensamiento, que son ideológicos al fin y al cabo. Pero comenzar así un libro ya te puede dar a ti una idea, a usted, una idea de qué vamos a leer. O sea, huele a panfleto, por decirlo así. Ahora terminemos con algo, bueno, terminemos esta pregunta con algo que es fantástico y es un buen ejemplo. Un ejemplo que para mí es como fantástico, literatura panfletaria, sí, pero bien hecha y, y no solo bien hecha, o sea, es literatura en su máximo sentido, es Víctor Hugo, Nuestra Señora de París. Porque antes de esa novela, bueno, vamos a contextualizar un poco. Víctor Hugo del movimiento romántico, ¿verdad? Del romanticismo francés. El romanticismo no es el mismo en todos los países, pero sí tienen varias similitudes. Y una de esas similitudes y características es el rescate de lo gótico. Eh, con la ilustración, el neoclasicismo, desde el Renacimiento para adelante, el gótico fue como desechado, como visto como algo de los bárbaros, de los antiguos medievales, retrógrados y bueno, los románticos sí intentaron rescatar el, esta, este aprecio por el gótico, por los rosetones, por la belleza del oscuro, ¿verdad? La belleza del contraste, los vitrales, eso se ve en Inglaterra se ve el jardín del romanticismo es como caótico, medio siniestro, pero hay belleza ahí. Bueno, regresando a Nuestra Señora de París, eh, si uno, como ¿cómo decirlo? La historia nos está contando el París del siglo XV. Esta es la historia que inspiró al Jorobado de Notre Dame, ¿verdad? De Disney, para los que no lo sepan. Y bueno, la iglesia se relata como que está abandonada, no le ponen mucha atención, olvidada, se quema en ocasiones, a nadie le importa, está como en ruinas. Bueno, entonces está toda la trama, ¿verdad? Y al final como que pasan muchas cosas y el lector como que termina diciendo que, digo, ojalá que esta obra, la catedral, ¿verdad? Notre Dame, esta obra nunca caiga. O sea, uno termina como qué maravilla.
que esta catedral es la identidad no solo de París, es la identidad de Francia, la identidad de los franceses, eh, identidad hasta de Europa, si se quiere. O sea, termina con como este sabor a que tenemos una perspectiva diferente, ubicándonos en esa época, ¿verdad? Sobre lo gótico, como esa reivindicación. Y si uno se está preguntando por qué es así, cómo él lo logró, habría que, como ahora yo estaba hablando un día de estos con mi novia, que ella está diciendo que la gran diferencia es cómo se construyen los personajes en la historia. Y ahí volvemos con el tema que ya tocamos antes de lo forzado. O sea, si hay varios personajes, ellos tienen contexto, todo tiene una razón de ser, están bien desarrollados, todos se diferencian, que uno sabe identificar a los personajes por cómo reaccionan, uno no se da cuenta que está comiendo ideología, por así decirlo, y suena mal, pero pero esta buena construcción argumental de los personajes al final desembocó en que naturalmente el lector llegara a la conclusión de que debemos valorar no solamente el estilo gótico, que tal vez no es tan así como lo han vendido, sino también ver el valor que hay en la arquitectura gótica, ¿verdad? No, que en esa época el neoclasicismo era como lo que estaba mandando, ¿verdad? En los edificios institucionales y todo eso. Y bueno, creo que ya estoy divagando un poco, pero ese es como el ejemplo que yo diría sublime de lo que podría considerarse literatura panfletaria, pero tal vez no. O sea, alguien me puede decir no, y está perfectamente bien. No es panfleto, y está perfectamente bien, digamos. Yo lo puedo aceptarlo. Puedo aceptar las dos cosas. Cuando yo llego a este punto donde un libro de ficción, yo puedo aceptarlo como que me está Ujú, vendiendo algo ideológico, pero que quizá no. ujú. Ahí es donde yo digo, esto no solo es literatura panfletaria, esto es literatura a secas. Exactamente, los dos ejemplos que diste, los dos últimos, me parecieron muy notables porque sí, en el caso de la Argentina es muy obvio, o sea, está condicionando desde el inicio, que me recuerda mucho cuando, por ejemplo, en el realismo se trataban de poner cartas y demás para justamente hacer creer al lector que todo lo que estaba pasando era lo más real posible. Son como elementos de verosimilitud, pero aquí tienen como esta otra connotación para hacer que el lector profundice más en lo que se está, profundice no en el sentido de que interiorice, sino que entienda mejor la ideología propuesta, ¿no? Que en este caso es acerca de la juventud y demás, ¿no? Y en el caso del último texto que mencionaste, es un muy buen ejemplo, sí, porque justamente todo gira en torno a Notre Dame. ¿Verdad? O sea, la importancia que tiene esto y ya no solo a nivel cultural, sino también por otro lado a nivel religioso, a nivel estético. O sea, tiene bastantes aristas. Me recuerda no en el mismo nivel de preocupación, porque de hecho son movimientos completamente opuestos, el romanticismo y el que voy a mencionar, que es el naturalismo, que más bien sale del realismo. Esta novela de Émile Zola que se llama Germinal, o también el cuento de Baldomero Lillo que se llama La compuerta número 12, que ambos tratan temas de explotación laboral, ambos tratan temas, de hecho ambos son sobre las minas, de hecho, sobre la explotación de la revolución industrial, en el caso de Baldomero Lillo, en el otro si no me equivoco también, es como esta explotación industrial en general de los empleados que tenían que trabajar a las minas y de una vez se descendía a la mina, lo más seguro es que se moría en la mina. No volvía a ver nunca más la superficie. Pero ambos, desde mi punto de vista, son ejemplos muy, muy buenos porque lo tratan de una forma justamente natural para crear esta empatía con los personajes para que a través de esa empatía se logre entender el contexto que se quiere mostrar, la explotación que se quiere mostrar. En vez de decir, por ejemplo, la versión panfletaria sería, eh,
no sé, que los personajes digan, yo me voy a rebelar porque los mineros necesitamos derechos, no voy a dejarme oprimir nunca más, por ejemplo, ¿verdad? O sea, yo creo que se nota. Lo segundo es ya un discurso hecho, como cuando se los hacen a los presidentes, se nota que está hecho, se nota que tiene una intención de fondo, que no es tan de fondo, queda muy, muy a la vista, se nota que es mucha palabra en un formato que no va, ¿no? O sea, mucha palabra, poca acción. En cambio, en esos otros textos se muestran realmente los personajes, todo lo que sufren. Es que es diferente, volvemos a lo mismo. Una cosa que esto es algo muy clásico de mencionar en escritura creativa. La diferencia con esos textos es que unos muestran y otros lo dicen. Y el decir ya es algo como que a usted le digan, ayer compré café. ¿Verdad? O sea, es como, bueno, gracias, qué rico el café, pero es diferente que si te describen el café, el aroma ya te hace imaginar ese aroma, incluso el sabor ya va diferente. Esto aplica para todos los demás ámbitos. Y bueno, ya como considero yo palabras de cierre, palabras finales, no sé si tienes algo que agregar. No puedo irme sin decir Ok. esto, que voy a regresar un poco a la pregunta anterior, pero otro ejemplo, ya voy a intentar ser rápido, otro ejemplo, porque usted mencionó a Solá, Ujú. eh, es Maupassant. Disculpen que yo no sé pronunciar apellidos en francés, así que los voy a decir así. Maupassant para mí es el mejor escritor de cuentos que ha parido la tierra y no estoy dispuesto a debatir al respecto. Y es naturalista, ¿verdad? Era alumno de Flaubert y publicó en las revistas que Solá dirigía. Y los cuentos de Maupassant tienen una carga ideológica fuerte, pero bueno, tal vez decirle carga ideológica es injusto. Son de crítica social muy fuerte a la Francia de la época. Eh, Sus cuentos de Bola de Cebo, que es posiblemente su cuento más famoso, es una crítica fuerte a la hipocresía de la época, de esa época previctoriana, ¿verdad? Bueno, victoriana, estamos hablando de Francia, tal vez no es adecuado, pero a esa época, esa crítica a la aristocracia francesa, pero bien ácida, bien fuerte, y bueno, y a la guerra franco-prusiana, ¿verdad? Que es como un ejemplo que merece ser, o sea, yo pienso que más personas deberían leer más a Maupassant, digamos. Chekhov y Borges son geniales, sí, sí, pero Maupassant, repito, no lo pongo en discusión, es el mejor cuentista que ha parido la tierra. Y bueno, ya para palabras finales, em, reiterar el agradecimiento por invitarme a este espacio que siempre es entretenido hablar de estos temas tan apasionantes, ¿verdad? La literatura, y hay tantas cosas que hacer que decir, perdón, que a veces cuesta como mantenernos, ¿verdad? Regresar al centro, tal vez como dar algunos ejemplos de lo que puede ser buena literatura panfletaria. Pablo Neruda hizo muchos poemas, no solo poemas de amor y cosas así, también hizo poemas muy políticos. Había una escritora española llamada Clara Campoamor, si no me equivoco, que había hecho un discurso en España muy importante en 1931 a favor del derecho al voto de las mujeres. Eso es panfleto puro, pero, o sea, estamos como digamos los ejemplos de ahora de José Martí. Es un panfleto como que es como un manifiesto, ¿verdad? Hecho panfleto. Rosario Castellanos, Rigoberta Menchú, para decir algo un poco más reciente, pues. Alfonsina Storni también, esta poeta y escritora también abordó los temas del feminismo, la desigualdad. Se podría mencionar a Eduardo Galeano. Ujú. Yo no, digamos, este polémica con las venas abiertas de América Latina, que no es su mejor libro. O sea, yo recomendaría Memoria de Fuego, así búsquenlo, es una maravilla, son 3 volúmenes. Y pues estos son como los que me vienen a la mente. Ahí también había como, para que no se me olvidara, escribí algunos, sí, Storni, Galeano, que ya los mencioné. Y bueno, hay un montón. En Puerto Rico, Luis Rafael Sánchez, ¿verdad? Que hacía sátira y crítica
muy sobre el consumismo, la cultura consumista puertorriqueña, ¿verdad? Para los que les interesa buscar. Y pues reiterar mi agradecimiento, excelente, muy interesante estos temas y tanto sus aportes como todo lo que pudimos conversar, inclusive con cosas que no tenían que ver directamente con literatura panfletaria como lo es el humor gráfico, la inclusión forzada, inclusive las visiones proféticas del medioevo, ¿verdad? Todo está conectado, así que de nuevo, muchas gracias. No, no, con mucho gusto y más bien gracias a usted por haber aceptado la invitación. Yo como palabras finales, lo que voy a decir es, bueno, concuerdo con los ejemplos y los casos que pusiste y yo solamente voy a hacer una síntesis muy, muy breve, ¿verdad? Y es, ok, literatura panfletaria y literatura que sí trabaja mejor la ideología. Panfletaria, ¿por qué? Porque literalmente se convierte en un panfleto. Entonces, todo aquello que se vea que tiene una ideología muy marcada, pero volvemos a lo mismo, está muy marcada, pero bien hecha, o muy marcada, pero como salir a la carrera, como cuando uno dice, faltan 3 minutos para entregar la tarea, ¿no? Entonces ya, a lo que queda, ¿no? Como el meme este del caballo que va muy bien hecha al inicio y al final es como una carita feliz, ¿verdad? Algo así es la literatura panfletaria. Puede tener una premisa interesante, puede tener un tema digno de mencionar a nivel social, como por ejemplo puede ser el feminismo, puede ser en su época la situación de los mineros, bueno, en su época todavía hay cuestión con los mineros, no, pero en ciertos países, pero por mencionar a Emil Solá, digamos, a referenciarlo de nuevo, o por ejemplo cuestiones acerca de la sexualidad, orientación sexual, etcétera, o sea, religión, eh, cualquier tipo de tema, política, etcétera. Cualquier tipo de tema, pero el problema con la panfletaria es que lo aborda de una forma muy pobre, de una forma que parece que a uno le están enseñando 2 más 2. Por ende, los personajes son muy pobres y por ende es como un auto boicot, porque termina más bien generando detractores más que seguidores. Es como, es como hablar de nuevo con memes, el meme el tipo que está en la bicicleta y mete un palo en la rueda, se cae y culpa a alguien más. Exactamente, exactamente, ese meme es perfecto para ilustrar Mm. este punto. Y al final, hasta para uno mismo, y eso es otra cosa muy importante, la reflexión, la crítica, no existe acá. Porque toma la figura de dogma, toma la figura de adoctrinamiento, que por más que suene como muy radical, realmente es así, es que se ha hecho a lo largo de toda la historia. Y esta última reflexión, ya para pasar a la recomendación de los 3 libros y después cerrar, ¿qué es mejor? Y esto hago la reflexión al aire, ¿verdad? Cada uno lo pensará en su casa. ¿Qué es mejor si se ilustra bien, si se plantea bien en un texto XY ideología, XY tipo de personajes, si realmente la trama justifica la aparición de ciertos eventos, de ciertos temas, de ciertos personajes? ¿Qué es mejor eso que cuando ya aparece X personaje de cualquier tipo de diversidad, cualquier tipo de ideología, cualquier tipo de característica física? ¿Qué es mejor? Que aparezca bien hecho y que por ende denote algo magnífico. Por ejemplo, se me viene a la mente The Whale, la película esta última que salió del estudio A24, que, o sea, hasta fue premiada en Oscar, ¿no? O sea, como en los Oscar. Ese tipo de calidad, que cuando salga sea algo así, que realmente, si lo que se quiere es visibilidad de algo, que sea una buena visibilidad, ¿verdad? ¿Qué se prefiere, eso o que se prefiera todo a la carrera? Así como comida rápida, ¿no? La gran hamburguesota que se ve riquísima de McDonald's, pero que cuando uno llega la torta es como más delgada que una hoja, ¿verdad? Y todo como la lechuguilla toda vieja, ¿verdad? Y que yo no dice, no es como lo que me prometieron, ¿verdad? Como que así la No es como lechuga. la foto. Exacto, no es como la foto, qué raro, ¿no? Que se ve la hamburguesa ya que no puede ni caber en las 2 manos y la otra que entre 2 dedos ya cabe, ¿verdad? La torta sale del pan.
Exactamente, exactamente, sí, sí, y uno dice, ok, ¿verdad? Y hasta el pan se ve así como añejillo y todo, ¿verdad? O sea, ¿qué es mejor? Una buena producción, como por ejemplo The Whale. ¿Y por qué menciono The Whale? Porque se menciona el tema LGBT sin estar mencionando, sin estar haciendo una victimización del personaje principal. O sea, también se menciona el tema de la obesidad y el tema de la discriminación que viven las personas a raíz de la obesidad, a raíz de su orientación sexual, todo el peso que tenía en la época descrita en la película y que todavía tiene, el haber tenido una familia y descubrir la sexualidad hasta después y por ende romper el matrimonio, o sea, todas estas cuestiones intrincadas las trata de una forma genial, sin estar diciendo, y esto es lo que pasa cuando sucede esto, o sea, porque justamente, como mencionó ahora Ale, se hace bien, o sea, no se está dando como una guía de cómo hay que pensar, sencillamente lo pone en la mesa y lo plantea tan bien que lo transmite. Y uno dice, sí, la verdad, está genial. Uno empatiza más con ese tipo de personaje, por ejemplo, a uno que es como un bisonte que sale diciendo, yo soy así allá, prefiero que me llamen así acá, porque no sé qué, que no sé dónde, que es como un copy-paste, no sé si han visto este mensajito así, genérico, que sale en latín, en todas las como plantillas de Word y así, ¿verdad? O de PowerPoint, es como que uno dejará esto. Pero que ya empieza toda la hablada en latín que ni se sabe qué es lo que se dice, entonces como que uno dejará eso, ¿no? O le diera copy-paste a todo. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué es mejor? Eh, una Capitana Marvel que no empatiza con nadie, por ejemplo, una... en la novela Carol, ¿verdad? Un personaje femenino fuerte que empatiza, que no necesita eso es muy importante, no necesita de este discurso para poder ser un personaje fuerte. Sí, perdón, como me acabo de acordar, en Game of Thrones había un personaje, Oberyn, que Ajá, era como bisexual y a exacto. nadie le importó eso, digamos, nadie habló de eso, el personaje era un personajazo. Exactamente, exacto. Dio la mejor batalla, yo creo, de toda la franquicia, no sé, digo yo, Y que no se soy muy fan, convirtió, pero ajá, y se convirtió entre los personajes favoritos de la gente. ujú. ¿Pero por qué? Porque no se le coloca con la misma presentación que siempre se coloca a Sí, él personajes tenía un bisexuales. contexto, tenía un objetivo, Exactamente. tenía una razón de ser, no lo pusieron solo por ser gay o bisexual, digamos. Exactamente. O por ejemplo, Cersei Lannister, ahora que mencionaste Juego de Tronos. O sea, no, Ujú. ella sencillamente era ella quería el poder, no se iba a poner a decir, pobrecita, yo soy una mujer en este mundo medieval fantástico. No se victimiza, sencillamente pone las cuestiones, juega con lo que tiene y llegó a ser uno de Ujú. los mejores personajes de toda Ujú. la serie, ¿no? Y la saga de libros hasta el Ujú. momento. Esperemos que la termine, pero bueno, ese es otro tema. Ujú. Entonces, bueno, esas serían mis palabras finales. Yo me iría más por el ejemplo de The Whale, una comida bien hecha, nutritiva y no por la hamburguesilla ahí como ya No, rancia. estoy de acuerdo con usted totalmente. El problema, creo, es que la gente no tiene tiempo, así de simple. Ujú, No tiene tiempo para ver eso, ni para intentar entender algunas cosas, así que ujú. prefieren ir el domingo, pasarla bien, ver la sirenita y Sí. molestarse porque no es la que querían. Sí, sí, de hecho, justamente hasta la molestia está como en el itinerario, ¿no? Pero, pero sí, sí, esa es la cuestión, sí, ese punto es Pero muy sí. importante. Muchas veces la persona no tiene tiempo o sencillamente no quiere profundizar y también es válido. Cada uno lo Sí, sí, hace no, no, de o su sea, no, manera. nadie está diciendo aquí que todas las películas Ajá, tienen que ser profundas, exacto. ¿verdad? A veces también eso cansa, digamos, no se trata de eso. Ujú, exactamente. Pero bueno, ahora sí, ya para ir cerrando, la dinámica del podcast es dar bueno, 3 recomendaciones de libros, cualquier tipo, cualquier género, cualquier lo que sea. Entonces, adelante. Recomendaciones de mías. Sí. Ok, ok, excelente. Muy bien, yo voy a comenzar con un libro que ya mencioné, que fue de los 5 libros que me traje de Costa Rica, Ok. que es Memoria del Fuego de Eduardo Galeano. Ujú, Es una maravilla, son 3 volúmenes, son microrelatos que están contando cronológicamente la historia de América, desde fuentes, él utiliza
fuentes, pero no las pone al puro final y pone un numerito en cada micro relato para que uno lea si quiere de dónde está sacando la información, pero él reescribe todo, ¿verdad? A su manera, Ujú. son microcuentos que abarca desde la época precolombina, los libros mitológicos y toda la llegada de los españoles, ¿verdad? Son 3 volúmenes, el primer volumen llega hasta el siglo XVII, creo, el segundo hasta el siglo XIX y el tercero hasta nuestros días. Entonces, esos 3, digamos que es uno solo, una sola recomendación. Un segundo libro que recomiendo eh, sería, no sé, tienen que ser recientes, no sé, No, o de cualquier época, cualquier autor, cualquier tipo. No precisamente tiene que relacionarse con la temática, puede ser de cualquiera. voy a recomendar un libro, es un filósofo, bueno, creo que es más bien un científico político, o, sí, filósofo político, digamos, se llama James Scott, que se llama, yo conseguí aquí el libro llamado Seeing Like a State, mirando como el Estado. Él es anarquista, pero estudió muy profundamente el Estado. Entonces como que rebate muchas cosas sobre el Estado que uno tiene preestablecidos. En Costa Rica se puede conseguir un libro de él que se llama Contra el Estado, que, que la traducción no sé por qué es así, porque el verdadero libro es Against the Grain, Contra el Grano, porque él pone como en duda eso de que la agricultura precedió a las ciudades, ¿verdad? Entonces es muy interesante desde la óptica política, ¿verdad? Eso está muy interesante. Y bueno, un libro que puedo recomendar sería un tercero, ¿cuál puede ser? Vamos a ver de los que tengo aquí, que no son muchos, que me traje y de los que me he logrado comprar. Bueno, voy a mencionar la poesía completa de Antonio Machado porque para mí es mi poeta favorito, así que em, sí, Ok. para mí ese es el mejor. No, no es el mejor, es mi favorito, así de simple. Así, Desnudo hasta la tierra es un poema que yo adoro, así que recomiendo leer los poemas de Machado. Y ya, esos serían los 3. Esos son los 3 de los 5 libros que me traje de Costa Rica. Uno es los de Machado, de Juan Rulfo, que es El Gallo de Oro, porque nunca lo Ujú. leí. Y el de Galeano. Y uno aquí de filosofía política para no perder la costumbre de John Rawls. Esos son los 5 que me traje y uno de poesía de Coleridge, romanticismo inglés. Esos son los 5 libros que me traje de Costa Rica, así que Ok. ahí los comparto así de Ajá. pura curiosidad de la gente. Como bonus, recomendaciones bonus. Bonus, Ok, bonus. ok, ok. Dino, me encantó todas las 3 recomendaciones. El bonus estuvo muy bien, porque así hay más variedad. Sí. Y Dino, bueno, ya llegamos al final. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por toda esta conversación que hemos estado teniendo. Yo sé que el tema era retador porque es muy polémico, digamos, actualmente hablar de esto es bastante polémico, pero todo va a salir bien. Pero ya casi nadie habla de panfleto, ¿verdad? Más bien está como interesante tocar el tema. Sí, es curioso, es como que no se habla del panfleto, se hace pero no se habla. Eh, Ahora, sí, el panfleto hoy en día es el meme y el tweet, digamos. ajá, Eso es como su imagen actual, sí, como la imagen más banal, digamos, ¿verdad? De toda la jerarquía. la degradación, La degradación, definitivamente. exacto. Y, y es muy curioso porque sí está como, ¿verdad? Estas características que uno dice, ok, da a ver como obras panfletarias, pero justamente tal vez por este mismo sentimiento de no rebatir es que no se identifica, ¿no? Pero bueno, a mí Ujú. en lo personal me gustó mucho el episodio, de todo lo que hemos Ujú. tratado aquí. De nuevo, muchas gracias y entonces espero que todos los demás allá en la casa lo disfruten y nos estamos escuchando en el siguiente capítulo. Muchas gracias.